distribución y características específicas de los artrópodos. Estos son pertenecientes a la familia de animales invertebrados con cuerpos segmentados y apéndices articulados. Van a presentar un exoesqueleto quirinoso, que esto va a brindar como si fuera una armadura, porque les va a brindar soporte, protección y va a evitar la desecación. Crece mediante mudas periódicas y a estas mudas se les va a conocer como endífisis. Poseen una simetría bilateral, un sistema nervioso bien desarrollado y órganos sensoriales adaptados. Son extremadamente abundantes y adaptables a diferentes climas. Vamos a tener dos tipos de vectores, el vector biológico y el vector mecánico. En el vector biológico es cuando el agente se va a desarrollar dentro del artrópodo, como por ejemplo ya se mencionó el anópeles, que va a transmitir el plasmodium, que viene siendo la malaria, y un vector mecánico, que es cuando el agente solamente se transporta pasivamente, prácticamente funcionan como un carro. Tenemos el ejemplo de la mosca doméstica, que transporta bacterias desde una materia fecal. Y vamos a hablar del mosquito Aedes. Este mosquito es perteneciente al género Aedes y de la familia Curicidae. Actúa como vector biológico, como virus, como el dengue, la zika y hasta la fiebre amarilla. Un dato importante es que acá la hembra es solamente la que pica con el fin de alimentar a los huevos, y se va a caracterizar por poseer un cuerpo negro pero con franjas blancas tanto en el cuerpo y en las patas. Su actividad es diurna y su capacidad vectorial se va a deber gracias a las glándulas salivales. Para evitarla o para prevenirla va a ser eliminar los criaderos, porque ellos van a estar en todo lo que son los recipientes pero con agua limpia, como por ejemplo los baldes, los florelos o los tanques. Un uso de repelentes, especialmente durante el día, también va a ayudar mucho a colocar los mosquiteros en ventanas, en camas. Y bueno, también una buena fumigación y el control larvario con abate, que son los teméfos en zonas endémicas. En las garrapatas van a pertenecer a la clase arácnida y del orden Dioxinida. Son ectoparásitos hematófagos obligatorios, es decir, que sí o sí van a necesitar la sangre para alimentarse. Van a actuar también como vectores biológicos de múltiples patógenos, y su aparato bucal va a poseer una hipostoma dentado, que eso va a permitirle anclarse firmemente a la piel del huésped. Según un libro se menciona que su importancia radica dentro de la transmisión de infecciones, como vienen siendo las reacciones inflamatorias locales que pueden causar en la piel. Para evitarlas es evitar zonas con pastos altos o vegetación densa, por el mismo motivo que es ahí donde ellas hospederan. También usar ropa que cubra la piel si es que se frecuenta esos dos lugares, y preferiblemente ropa de color clara, como para percibir a la garrapata y fácilmente quitarla. También aplicar repelentes con permetrina o en ropa. Revisar la piel o también revisar el cuero cabelludo de nuestro animal, también nuestro cuero cabelludo. Y si se encuentra, pues retirar cuidadosamente, porque como dijimos, tienen la hipostoma dentado, que no simplemente es jalarla, sino es como que darle una vueltita para evitar daños. Y también obligatorio un control veterinario de las mascotas, porque bueno, son ahí los portadores frecuentes. Y las pulgas. Son insectos ápteros, es decir, sin alas, de la familia Pulicidae, y son adaptados para saltar gracias a sus poderosas patas posteriores. Son parásitos obligados de mamíferos y de aves. También son hematófagas, tanto machos como hembras, porque sí o sí van a necesitar sangre para alimentarse. Tienen una relevancia médica que pueden transmitir, como por ejemplo la Yersinia pestis, que es la peste bubónica, mediante un Xenopsis shockis, y además su picadura puede causar dermatitis alérgica o un prurito intenso. Su morfología aplanada, como se pudo ver en ese videito, lateralmente, facilita su desplazamiento entre los pelos del huésped. Nuevamente, para evitarla, se tiene que tener un control veterinario de animales domésticos, un baño antipulgas, collares antipulgas, pipetas, o hasta hoy en día hay pastillas que se le da a los animales para prevenir las pulgas. Una limpieza frecuente del hogar, fundamental en el lugar donde el perrito para, ya sea en la cama, en los cojines. Aspirar y lavar la ropa de la cama,
altas temperaturas para así eliminar los huevos y las larvas y evitar el contacto frecuente con los animales callejeros, pues estos son los que tienen más y no sabemos qué tipo de pulgas pueden poseer. También el uso de insecticidas ambientales en infestaciones severas con asesorías sanitarias. Yo les di una pequeña introducción, mis compañeros van a profundizar más. Bueno, buenos días. Por mi parte voy a exponer sobre Aedes aegypti. Señora, por favor. Bueno, por lo general vamos a hablar sobre el tamaño del mosquito, que solamente va a tener un tamaño de 4 a 7 milímetros de longitud. Se le va a conocer porque también es un hematófago. Mayormente en este tipo de insectos las hembras van a ser las que van a picar a los humanos, y solamente el macho se va a encargar de alimentarse de polen, perdón, de néctar. Ahora, es un mosquito diurno, o sea, significa que solamente va a salir puede picar en cualquier hora del día, pero mayormente se va a concentrar en las noches y en las madrugadas. También es doméstico y antropofílico, o sea que se va a albergar siempre en los hogares, y también antropofílico también porque solamente se va a guiar o va a picar solamente a los humanos. También va a tener un bajo rango de vuelo porque normalmente se va a centrar en los hogares, así que cada mosquito que se centre en los hogares van a tener su propio criadero. Ahora, sobre los criaderos, su criadero se pueden ubicar en ciertos como floreros, en los cuales puede albergar sus huevos, y ahí pueden estar en recipientes como floreros. Pueden albergar ahí sus huevos y pueden poner más de 100 huevos. Ahora, en las marcas distintivas del mosquito hay un patrón de bandas para poder reconocer este tipo de mosquitos, en las cuales las bandas van a ser plateadas en la parte del cuerpo y las patas, y también se va a diferenciar de otro tipo de mosquitos. En la parte del tórax va a tener un patrón de marcas plateadas en forma de liga, y también en la parte del dorso. Y en las patas también va a presentar bandas blancas que van a ser de forma anilladas. Ahora, sobre su morfología. ¿Avanzamos? Sí. ¿Qué nos falta? Sí, su morfología, que solamente va a mostrar el huevo. No, yo solamente voy a poner su ciclo de vida. Su ciclo de vida. Ya solamente su morfología solamente va a hablar de huevos, larvas, pupas y adultos. Sí. Ya sobre su ciclo de vida va a tener dos fases, la fase aérea y la fase acuática. Va a desarrollarse de adulto a huevo, a larva y a pupa. Cada uno va a tener un rango de día. La parte exterior del huevo se va a llamar corión, que va a proteger al huevo por cierta fase de lo que va a tener con la evaporación del agua. En la parte de la larva va a tener el sifón respiratorio, que por ahí nada más va a respirar. Toda la parte de la abdomen para abajo va a ser acuático, solamente la parte del sifón va a estar en la parte externa del agua. En la parte de la pupa solamente, esta parte no se va a alimentar, solamente la parte de la larva nada más. En esta parte solamente va a tener como reserva nada más de lo que tiene la larva. ¿Qué sigue? Siento que las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, en este caso voy a mencionar las tres, son dengue, zika, chikungunya, y estos son datos que obtuve de la página de la OMS. En el caso del dengue tiene un periodo de incubación de 4 a 3 días con síntomas como fiebre alta, cefalea intensa, dolor muscular, mialgias, erupción, etc. Y con respecto a sus formas graves, que es además la enfermedad más peligrosa con respecto a esos tres, que sería dengue hemorrágico,
que produce graves sangrados y shock postural-papilar no hepático. Con respecto al Zika, el periodo de incubación es de 3 a 12 días, los síntomas incluyen fiebre leve, exantema maculomuscular, etc. y complicaciones principalmente que se ha visto relacionado con el síndrome de Guillain-Barré y la enfermedad de fetos y la infección ocurre durante el embarazo. Luego, con el chikungunya, el periodo de incubación es de 2 a 7 días y los síntomas son fiebre alta súbita, dolor articular severo, que puede durar semanas o meses, erupción cutánea, cefalea, náuseas y complicaciones relacionadas con artritis crónica o aparición de los casos, pero no suele llegar a ser tan intenso. Este es un cuadro que muestra el rango de los animalitos que corresponden a los diferentes tipos de metodologías para diagnosticar el dengue. También han venido de la página de la OMS. Con respecto a los principales, el primer analito sería el ARN y la prueba sería la prueba de amplificación de los nucleótidos. Y una indicación que se da para esta prueba sería el manejo del paciente y la vigilancia, y su ventaja sería la alta sensibilidad y especificidad, resultados rápidos, especialmente en opciones del paciente, con respecto a pocas horas o días, la posibilidad de automatización. ¿En una posta médica podrías hacer eso? No. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de esas enfermedades en una posta médica? En una prueba rápida. Eso tenía su poder. Era de prueba rápida. Con el analito de PCR no sé. Y bueno. ¿Qué está basada la prueba rápida? ¿Cómo? ¿Qué detecta la prueba? El analito de que es un antígeno. Y con respecto a la indicación de la prueba rápida, sería el manejo del paciente en la investigación de brotes y que es altamente conservado el antígeno, que se bajo riesgo de que evolución viral afecte a los epítopos y es fácil de realizar y disponible como prueba en lugar de hacerse. ¿Y no le hacen un hemograma? ¿Cómo? ¿No le hacen un hemograma? No encontré en la página que era simplemente... Chicos, tienen que buscar cositas que pruebas de laboratorio. Pero sí el hemograma como formato de... ¿Qué se baja? ¿Qué disminuye el hemograma del paciente con dengue? Es hemorrágico. Trombocitopenia. Esa cosita hay que ponerla para que tu compañero cuando yo veo hematología asocien. Trombocitopenia. También tenía que ver con dengue. Muy bien. Así que estamos bien. ¿A ver, le faltaba? Sí, mencionaba también que Zika. Sí, eso también es un problema. con respecto al Zika, la detección para la forma de detectarse hay dos cosas: la detección directa del virus, sus componentes, que sería la prueba de identificación de esos nucleótidos, que también con la prueba. Por ejemplo, la PCR, que permite detectar el ARN viral específico. La OMS se considera el método preferido para confirmar una infección reciente y también el método de detección de antígenos virales, aunque para Zika este método es menos utilizado que para otros virus virales. Y el elemento viral intuitivo, aunque este último es lento y reservado para laboratorios de referencia. Con respecto al tratamiento para las enfermedades, el dengue, el tratamiento principal es sintomático y soporte, ya que no hay un antiviral específico y las medidas son hidratación oral, intravenosa según el grado de deshidratación, analgésicos como paracetamol, y que evita los aires, que son ibuprofeno, por riesgo de las hemorragias, precisamente porque todavía no se detecta si el dengue va a pasar a ser hemorrágico. Luego en el Zika, el tratamiento principal es sintomático, la infección suele ser leve y medidas como reposos, líquidos, analgésicos y antibióticos suaves, consideraciones especiales para las mujeres embarazadas debido al control de la que se mencionó, con riesgo de microcefalia en los fetos y no hay un antiviral específico. Con respecto al chikungunya, el tratamiento principal es sintomático, enfocado en la liberación del dolor articular. Las medidas son analgésicos y en este caso sí se recomiendan los AINES para el dolor y la fiebre si no hay contraindicación, además de una hidratación adecuada y reposo durante la fase 1. Muy bien. ¿Quieres seguir? Buenos días. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las garrapatas, como se mencionaba anteriormente, que pertenecen a la raíz animalia, artrópodo, del orden Ixodida en este caso. Ahora, aquí se va a clasificar en tres familias, ¿no? Subfamilias. Ixodidae, conocidas como garrapatas duras, Algacidae como garrapatas blandas, y esta que no es tan conocida, que es la Nutarieta. Siguiente. Bien, ahora acerca de su morfología en el caso de las
Ixoidae, garrapatas duras, pues aquí tenemos en la parte dorsal, comenzando con el capítulo prominente. Aquí está la base del capítulo, el escudo, y pues va a terminar con una pared de patas y también tanto como en la hembra y el macho. Y la diferencia es que aquí pues se va a poder visualizar, ¿no? Se va a poder diferenciar del otro tipo de garrapata porque va a presentar testones. Siguiente. En el caso de las garrapatas blandas, más conocidas como Agaricidae, pues en la parte de atrás, ¿no? En la pista dorsal, la textura se va a ver amelonada en el caso de la parte de la espalda, ¿no? Van a tener 4 pares de patas y pues aquí también está la parte de la vista del cráneo. Siguiente. Y en el caso de los huevos, pues tiene forma ovalada, ¿no? Esférica. También su color va a variar en el caso de la especie. En el caso del tamaño, pues son demasiado pequeños, no se pueden observar. Miden casi 0,5 milímetros de diámetro, ¿no? Y pues están envueltos con una capa protectora que esto va a proteger el medio ambiente, ¿no? Para que no se degrade. Bien, ahora en el caso biológico de esta especie. En primer lugar, vamos a presentar 3 hospederos. ¿Okay? El primero, pues, es la garrapata. Esta se considera un artrópodo transmisor. ¿Por qué? Porque la garrapata en sus glándulas salivales va a contener una bacteria que es la Rickettsia ricketts. Entonces, acá podemos visualizar que la garrapata va a mudar a larva. La larva va a picar al hospedero intermediario que sería el perro. Y pues una vez que pica el perro, va a empezar esta bacteria por la vía hemática, ¿no? Y pues va a causar en los vasos sanguíneos una inflamación, ¿no? Ahora, esta larva con el paso del tiempo va a mudar a lo que sería una ninfa. ¿Okay? Entonces la ninfa va a picar a otro, puede ser al mismo perro, sino a otro. Y pues esta, como va a tener a la bacteria, va a ser lo mismo, ¿no? Va a picar, va a entrar por vía hemática, va a causar una inflamación de los vasos sanguíneos. Y esta larva va a pasar a adulto. ¿Okay? Entonces ahora, ¿cómo es que el humano se va a infectar, ¿no? El adulto ya va a tener, pues, obviamente, la bacteria. Entonces, va a picar al adulto, ¿no? Entonces va a pasar por la vía hemática y acá dentro del organismo del adulto, pues, va a causar de nuevo, ¿no? Una inflamación en lo que sería, pues, en los vasos sanguíneos. Y esta inflamación, pues, va a mudar en varios órganos del cuerpo, porque la sangre está circulando por todos los órganos del ser humano. Bueno, continuando con la patología, esta rata produce la fibra maculosa, también llamada rickettsiosis. Tiene como agente causal la Rickettsia ricketts, que es una bacteria intracelular obligada. Tiene como vectores transmisores a la bioma y la pata cephalus. El mecanismo de transmisión, la pata infectada transmite la bacteria al momento de la picadura, cuando inyecta su saliva al alimentarse. También puede infectarse por contacto con fluidos de las garrapatas aplastadas. Continuando con las manifestaciones clínicas, en la parte inicial, del día 2 a 14 días después de la picadura de la garrapata, se produce una fiebre alta, persistente, también cefalea intensa, acompañada de escalofríos, mialgia, que es el dolor muscular, artralgia, el dolor articular, y un malestar general, que es la astenia. Continuando, 2 días o 4 días después del inicio de la fiebre, se produce la erupción maculopapular, que es lo más característico de esta enfermedad, que son manchas rojas en la piel, que aparecen en los tobillos, en las muñecas y se extienden hacia el tórax. También aproximadamente en un 10-15% de los pacientes no desarrollan esta erupción. Complicaciones graves. Bueno, la rickettsia produce una inflamación en el endotelio de los vasos sanguíneos, provocando daños, produciendo vasculitis y provocando daños multiorgánicos, sean neurológicos, circulatorios o pulmonares, como neurológicos como confusión, delirio, coma, circulatorios como hipotensión grave, insuficiencia circulatoria, pulmonares como neumonitis o insuficiencia respiratoria. El diagnóstico temprano es crucial, ya que el tratamiento debe iniciarse ante la sospecha clínica. Tenemos el diagnóstico clínico epidemiológico, una sospecha en un paciente con fiebre, cefalea intensa, el exantema, que es la lesión en la piel, que es el más importante. También si he tenido exposición con garrapatas, sierra sídria, para una zona endémica.
Las pruebas de laboratorio, tenemos la serología como inmunofluorescencia directa, es la prueba referencial, pero generalmente detecta los anticuerpos varias semanas después del inicio de la enfermedad, ya que requiere muestras de la fase aguda y de la fase convaleciente para confirmar nuevamente un antígeno. También tenemos la PCR, la reacción en cadena polimerasa, puede detectar el material genético de la ¿Qué transmite? Una bacteria, la rapata transmite la bacteria Rickettsia rickettsii. Sí. ¿Cómo aísla la Rickettsia? ¿Cómo la obtienen la Rickettsia? ¿Cómo lo identificas que es Rickettsia? Bueno, la prueba de serología se hace por inmunofluorescencia, se usan muestras de sangre. Tendría que tener un microscopio de inmunofluorescencia en un centro de salud materno. No tiene microscopio. Sí, en las zonas endémicas normalmente no se hacen por falta de presupuesto y se basa más en el... Pero es una bacteria. ¿Qué pueden hacer con una bacteria? ¿Pueden cultivar? Un cultivo. Así es. Cuando llegues bacteriología te van a enseñar cómo hacer la cosa. Ya sigue, avanzamos. Okay. O sea, la única enfermedad que han puesto la garrapata es la transmisión de la Rickettsia. Es en este caso de esta especie, porque hay varias especies de garrapatas. Había una que tenía, me hubiese gustado que la colocaran, la enfermedad de Lyme, que la tiene una famosa actriz. Sí, claro, sino que esta especie pues es muy endémica en lo que sería en la selva. De nosotros. Sí, claro, Pero de nosotros también tenemos una enfermedad de Lyme. Sí, también tenemos el bien. Bueno, la PCR también puede detectar el material genético de la Rickettsia en muestras de sangre, especialmente en una biopsia de piel de la erupción. También tenemos la prueba de histopatología con anticuerpos fluorescentes en una biopsia de piel para visualizar los microorganismos. Epidemiología. Bueno, esta enfermedad es característica de la selva amazónica del Perú, Loreto, San Martín, Amazonas, Madre de Dios. Tiene un ambiente favorable, como el clima cálido, húmedo, vegetación densa, lo cual da una alta presencia de garrapatas. La población en riesgo son personas que trabajan o viven en zonas rurales, selváticas, cazadores, agricultores, militares, viajeros. El vector, como dije, es la garrapata amblioma o Cephalus. Los reservorios son los animales silvestres y domésticos, y los casos son poco reportados oficialmente, pero existen su identificación por falta de diagnóstico en zonas rurales. El tratamiento. Bueno, en la práctica, por la demora del laboratorio, se inicia un tratamiento empírico con toxicina hasta la sospecha alta, especialmente cuando tiene la fiebre, la cercanía intensa y lo más característico, el exantema, que es la mancha. Bueno. Pero mira, tú estás en una zona endémica, haces un frotista, haces un gran y ya le dices a qué bacteria y ya le ayudas al frío. Sí, bueno, el antibiótico por elección es la doxiciclina, que se recomienda incluso en niños y embarazadas por la supervisión médica. Ahora, respecto a la pulga. La pulguita, son varias pulgas. Bueno, la pulga se compuesta por nueve tórax, abdomen, contiene un peine final y un peine frontal. Como generalidades miden entre 1,5 a 4 milímetros cúbicos. Carecen de ala, pero tienen patas posteriores muy desarrolladas que les permiten adaptarse al salto. Son microparásitos endotófagos, tanto como machos como hembras se alimentan de sangre. Son muy resistentes y pueden sobrevivir semanas sin alimentarse. Prefieren ambientes cálidos, húmedos y con muchos depredadores como mamíferos o aves. Ya, ahora el ciclo biológico de la pulga. El huevo de la hembra deposita sus huevos en el pelaje del hospedador o el huevo donde este duerme. La larva eclosiona del huevo y se alimenta de materia orgánica, especialmente de heces secas o de pulgas adultas. Luego, el estadio de la pupa se forma dentro de un capullo protector. En esta etapa puede permanecer inactiva por semanas y ya en adulto emerge de la pupa y busca un hospedador para alimentarse de sangre. Ya, algunas generalidades, por ejemplo, de los estadios, por ejemplo, el huevo mide aproximadamente, bueno, son de color blanco y de forma ovalada. Pone 500 huevos a lo largo de su vida y eclosiona en 4 o 5 días. En el caso de la larva, tiene 3 estadios y dura de 12 a 14 días. La pupa tiene una duración de 6 a 8 meses, son adultos hasta los 7 días y son exodatas.
¿Qué quiere decir? Que su apéndice es externamente visible. Ya en adulto dura de 30 a 50 días y su fuerza de huevo es de 24 a 48 horas. Ahora, sus hospedadores. En pie. Y has hecho un cuadrito, esta pulga se llama tal, del perro, del gato. El Pulex irrita. Ya, el Pulex irrita ataca al perro, al humano, y el Xenophila chopis ataca a las ratas. El Ceratophilus gallinae a las gallinas y el Ceratophilus columbae a las palomas. Y la tunga penetrans es causante de la tundiasis. Bueno, continuando con la patología, voy a hablar sobre peste bubónica. El agente causal de la bacteria Yersinia es una bacteria zoonótica, es decir, transmitida entre animales y humanos. El mecanismo de transmisión, la principal vía es la picadura de pulgas infectadas que han estado en contacto con roedores portadores. Las manifestaciones clínicas. Las personas infectadas por Yersinia pestis suelen presentar síntomas tras un periodo de 2 a 8 días o 1 a 7 días. Los síntomas característicos: fiebre alta repentina, escalofríos, debilidad general, dolor muscular y de cabeza, también vómito, inflamación dolorosa de ganglios linfáticos llamados bubones, especialmente cartílages, axilas o cuello. Las complicaciones graves, en caso que no sean tratados, pueden evolucionar a formas más graves como peste septicémica, infección de sangre y peste neumónica, afecta a los pulmones y puede llegar a ser mortal. Y también es transmitida a través de la tos, de persona a persona. El diagnóstico se realiza mediante el cultivo bacteriano de muestras de sangre, pus de bubones o esputos. Pruebas rápidas como PCR para detectar el ADN de Yersinia pestis, evaluación clínica y antecedentes de exposición a zonas endémicas. El tratamiento, pues, para atacar la peste, los antibióticos eficaces son la erythromicina, gentamicina, doxiciclina o ciprofloxacina. Importante, el tratamiento debe iniciarse lo antes posible para evitar complicaciones graves. Muy bien. Gracias. Me gustaba que hagan un cuadro así, otros años a poner un cuadro grandazo y cada artrópodo con sus enfermedades transmisibles. Y abajito, ¿qué diagnóstico laboratorio hago? Un hemograma, un PCR, inmunocromatografía, por ejemplo, dengue, chikungunya que tenemos acá, epidemiología, ¿en qué parte del país tenemos? ¿En qué parte? Porque es como un resumen de todo ustedes, porque yo en el examen puedo ponerle que transmite, por ejemplo, la Xenophila chopis. ¿Qué transmite? Ahorita lo acabo de explicar. ¿Qué transmite? Peste bubónica es de enfermedad. Yersinia pestis. Entonces yo no quiero que me digas la enfermedad, quiero que me digas cuál es el microorganismo que está. No contestaron, un punto medio. ¿Me entienden? Así va a venir el examen, ¿ya? ¿Qué transmite? ¿O qué enfermedad produce? ¿O qué diagnóstico de laboratorio necesito para su identificación? O sea, no solamente conocerlo, sino cuánta implicancia clínica tiene para nuestro diagnóstico. Y todos los temas que han tenido, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos y que es de gran relevancia es la enfermedad de Lyme. Es una enfermedad degenerativa y que lo transmite nada más. Sí. Esas cositas también podría haber sido puntual. ¿Para qué? Para que todos nos enteremos a qué estamos expuestos. Yo voy a la selva, yo tengo que tener mi relación. Tengo que tener cuidado que no me pique esto, que no me acerque esto, que no tenga esto. ¿Por qué? Porque eso es ayudar también al diagnóstico. Indirectamente nosotros aportamos con nuestro diagnóstico microbiológico, porque al final es TB, van bacterias, van parásitos, van hongos, van virus. Es un diagnóstico microbiología, es todo, bacterias, mico, parásito, inmuno, virus. ¿Ya? Ok, está bien. Ahora